Un árbol puede crecer más alto que todos en el bosque, pero si deja de echar raíces, el viento termina encontrando su momento. Google Antigravity se había convertido en uno de los agentes de programación más usados de los últimos meses, en gran parte por sus funciones de agente, pero sobre todo por sus amplios límites. Al principio fue ilimitada, luego añadieron límites amplios, pero recientemente recortaron esos límites. Sin embargo, Anthropic ya contaba con Claude Code, su herramienta de agentes de código que siempre lideró el primer puesto, pese a solo poder ser usada con sus planes premium, aunque ahora acaba de desbloquearse, para usar todo su potencial sin ningún tipo de suscripción. Llevo usándola a fondo en las últimas semanas y literalmente es capaz de hacer el trabajo de un equipo completo. Para comprobarlo, estaremos viendo cómo desbloquearlo y lo pondremos a prueba con 4 casos de uso. Desde crear cualquier tipo de agente, conectarlo con herramientas como NanoBanana para crear webs interactivas, que actúe como un analista simplificando los datos o incluso como un equipo completo para crear aplicaciones funcionales. Lo mejor es que todas sus funciones las podrás usar hoy mismo y además de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Para poder desbloquear todas las funcionalidades de forma gratuita de Claude Code, vamos a tener que combinarla con una herramienta llamada Ollama, una plataforma que con tan solo 2 fundadores y habiéndose fundado recientemente en el 2023, con apenas unos $100.000 de financiación, se ha convertido en una plataforma líder de código abierto para ejecutar modelos de inteligencia artificial tanto de forma local como en servidores. Para poder descubrirla, saltemos a Ollama, siendo esta herramienta de aquí que tiene un enfoque muy claro, fomentando el construir con modelos abiertos. Y es que desde esta herramienta, aparte de tener el apartado de modelos, un montón de LLMs que estaremos viendo luego, también vamos a poder instalar diferentes herramientas como la de Claude Code, así como otras muchas más, teniendo aproximadamente más de 40.000 integraciones. Así que para ello, como nosotros vamos a integrar Claude Code de una forma desbloqueada, el primer paso sería instalarlo. Para ello vamos a tener 2 opciones. Por un lado, poder copiar este comando desde aquí para que desde un nuevo terminal, si lo pegamos y enviamos, pues ya se empieza a descargar e instalar. De hecho, en cuestión de unos 10 segundos ya lo habría hecho, pero otra forma también sería clicar en este botón de descarga, ya que también tiene una aplicación para Mac, Linux y Windows. Y una vez instalada, sea cual sea del método que hayamos elegido, tendríamos que copiar este comando, que también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Así que una vez lo escribamos, le daríamos un intro y de esa forma estaríamos configurando la instalación de Claude Code. Y ahora, una vez ya lo tenemos instalado, solo nos falta abrirlo. Para ello tendríamos que escribir este otro comando, en donde básicamente le estamos diciendo que sea Ollama quien abra Claude, y si le damos un intro, pues ya desde aquí vamos a poder elegir un modelo de inteligencia artificial. Aquí, como puedes ver, tenemos algunos como Minimax, GLM5, los de Qwen, así como otros ejemplos recomendados, desde donde vamos a poder elegir tanto modelos en la nube que utilicemos vía API, como incluso modelos que ejecutemos en local. De hecho, ya tengo por aquí instalado algunos otros modelos que estaremos viendo en el último caso de uso, así que vamos a empezar primeramente utilizando uno en la nube, como podría ser GLM5. Para ello le doy un intro. Y desde aquí solo tendríamos que dar un intro nuevamente al sí si queremos que tenga acceso a todo nuestro ordenador, aunque realmente también le podemos dar acceso a carpetas concretas. Para hacer esto, yo podría decirle que no acceda a todo y limpiando esto, antes de lanzar nuevamente Claude Code, voy a poner cd espacio y la ruta de la carpeta que yo quiero que tenga acceso. En este caso acabo de abrir la de descarga, desde la ruta le doy a copiar ruta y en el terminal si lo pego, pues ya estaríamos dentro de la carpeta de descarga. Y si ahora le vuelvo a decir que abra desde aquí Claude, al darle un intro, ya nuevamente va a pedir que seleccione un modelo y al hacer esto pues ya tendría acceso solamente a esa carpeta de descarga para que pueda hacer todos los cambios que pidamos. Empezando por el primer caso de uso, vamos a estar creando nuestros propios agentes de inteligencia artificial para que en un futuro ejecute cualquier tipo de tarea que necesitemos. Algo muy similar a como si estuviésemos contratando a una persona, solo que aquí realmente estamos creando el ideal de perfil que necesitamos para una tarea concreta. Y para hacer esto podríamos volver a nuestro terminal y desde aquí configurarlo, aunque en lugar de hacerlo en el terminal te voy a mostrar también cómo lo vamos a poder abrir directamente desde un IDE, como podría ser Google Antigravity. Siendo esta otra plataforma de aquí que, aunque tenga esos límites, realmente vamos a poder instalar Ollama con Claude Code para poder también utilizar
estas funcionalidades avanzadas de forma gratuita. Desde aquí lo que ganamos es que tenemos toda la interfaz de Google Antigravity, y es que desde aquí yo podría, por ejemplo, clicar en abrir carpeta, seleccionar la carpeta de descarga, pero ahora entrando dentro de un proyecto, en lugar de utilizar el agente Google Antigravity, que esto lo podríamos cerrar aquí, vamos a clicar en este otro botón para abrir el terminal. A mí ya me sale a la derecha porque así lo he configurado, y ten en cuenta que esto lo podrías hacer clicando en el botón derecho, panel de posición y seleccionar el lado derecho. Una vez tienes esto, pues como ya hemos instalado previamente Ollama o Cloud Code, o también lo podrías hacer esos mismos pasos directamente de aquí, pues realmente vamos a tener exactamente el mismo terminal. Así que si yo pongo el mismo comando de Ollama lanza Cloud, al darle un intro, pues de aquí me van a aparecer las mismas opciones y voy a poder utilizarlo de la misma forma, pero ganando esa previsualización de archivos que tengamos en el proyecto. Y ahora, continuando con este caso, vamos a crear nuestro agente. Y es que desde aquí, si nosotros clicamos en slash, vamos a poder ver un montón de opciones, entre las que tenemos en la segunda opción la de agentes. Si le damos un intro, ya desde aquí nos va a aparecer que podemos crear nuestros propios agentes, así que le voy a dar otro intro. Y ahora podemos hacer que este agente se utilice tan solamente en este proyecto o que tenga un uso más global de forma personal. Yo lo voy a estar creando para este proyecto, y ahora en el siguiente paso podríamos hacer una configuración manual o la que yo te recomiendo que lo genere todo Cloud por nosotros. Así que le vamos a dar un intro en esta primera opción y ahora tan solo tendríamos que describir qué nos gustaría que hiciera esta agente. Aquí yo a modo de ejemplo le voy a decir, me gustaría contar con la ayuda de un agente para todo el apartado de análisis de datos que yo le ofrezca a partir de un Excel o CSV. El objetivo sería que pudiera analizar todos esos datos en bruto y que lo pueda convertir en algo mucho más visual, como por ejemplo un panel con gráficas para que me ayude a tomar decisiones de una forma rápida. Bien, yo voy a dejar esa instrucción, ya le habría dado un intro para que se empiece a generar, y fíjate cómo Cloud va a empezar a crear todas las instrucciones para que pueda tener el mejor rendimiento esa agente. Poquito más tarde nos preguntaría si queremos quitarle acceso a alguna cosa como herramientas, capacidad de edición, de crear, de lectura y demás. Yo en este caso lo voy a dejar todo, así que le voy a dar a continuar. Y desde aquí voy a decirle que utilice el modelo que estamos utilizando por defecto. Para ello clico en la cuarta opción, le digo que seleccione un color en automático y fíjate que por aquí también tendríamos un nombre que sería Data Dashboard Analyzer. Esto lo podríamos cambiar, aunque yo lo voy a dejar así. Le habilito la memoria y tras clicar un intro pues ya tendremos el agente creado. De hecho, si nos vamos al apartado de Cloud, seleccionamos el apartado agente, ya vamos a poder ver ese nuevo agente que nos ha creado por aquí, que de hecho si le damos un clic, pues vamos a poder ver todas las descripciones e instrucciones en detalle que ha creado Cloud para que esto funcione a la perfección. Vamos a ponerlo a prueba y para ello le vamos a subir un documento. En este caso yo me he preparado por aquí un archivo Excel que habla del mercado inmobiliario en España por provincia, ciudades autónomas y comunidades, y de hecho en cada una de estas pestañas pues vamos a poder ver las 50 provincias españolas, las 2 ciudades autónomas y las comunidades autónomas. Aquí en cada una de estas hojas vamos a poder ver datos muy relevantes como por ejemplo el territorio, fechas de ventas de inmueble, cuál sería el precio por metro cuadrado, la renta per cápita, la fecha de alquiler última que tenemos datos, el metro cuadrado por alquiler y en definitiva pues otros muchos datos que vamos a tener con fuentes contrastadas de información, pero claro, entender todos estos datos nos va a llevar tiempo tanto para leerlo como de analizarlo. Pero ahora, yo teniendo ya por aquí subido esa hoja de cálculo de Excel que tengo en mi carpeta de descarga, al clicar en Escape para ir hacia atrás, yo desde aquí ahora puedo clicar en el arroba, empezar a escribir el nombre de mi agente, que en este caso sería este primero, así que le voy a dar un intro para seleccionarlo y desde aquí, si le digo algunos datos clave, como por ejemplo, que me muestre de forma simplificada y visual los puntos clave del Excel que le acabo de marcar, que sería el nombre del archivo, y que para ello le he pedido un panel en HTML con modo oscuro. Y aquí, como realmente la gente ya tiene toda la información necesaria, no tenemos que escribir un prompt muy extenso, ya que ahora si yo clico en enviar, ya Cloud lo va a empezar a analizar y poquito más tarde pues nos estará pidiendo permiso para poder ejecutar diferentes comandos y códigos. Así que aquí se lo voy a aceptar y poquito más tarde fíjate lo que tenemos en el primer intento, teniendo una aplicación llamada Habitat 2026, teniendo por aquí las provincias analizadas, el precio máximo promedio, la rentabilidad top y junto a esto pues tenemos diferentes gráficas. Aquí podríamos ver la distribución geográfica con precios de mayor a menor, que todo esto es interactivo. Tenemos también la rentabilidad contra la variación anual de cada una de estas provincias. También podemos ver el ranking del top 15 por precio y en definitiva pues todos estos datos lo puedo ver ahora de una forma súper clara, pero además lo voy a poder filtrar, ya que si yo ahora quisiera verlo por comunidades autónomas, al darle un clic ya esto se va a empezar a
a modificar y lo podría visualizar de forma rápida. Lo mismo pasaría con las ciudades autónomas y si vuelvo a la parte de provincia voy a tener tantos datos de venta, también tendría los datos de alquiler e incluso voy a poder modificar el orden, como por ejemplo por la rentabilidad bruta. Aquí podemos ver cómo los gráficos se han cambiado, al igual que si yo por ejemplo selecciono el mayor crecimiento anual, pues también se estaría modificando. Y es que con esto ya no estamos hablando de convertir muchos datos en bruto en algo visual, sino que realmente vamos a poder crear nuestros propios agentes como si fuera una persona especialista que luego podamos reutilizar en tareas repetitivas. Esto que acabamos de ver realmente nos abre un montón de casos de uso, como los próximos que estaremos viendo ahora. Pero otro de los apartados que también te puede resultar interesante es ver cómo realmente Ollama junto a Cloud Code puede permanecer siempre activo para que nunca se apague cuando nosotros apaguemos nuestro ordenador. Y es que para hacer esto podemos instalarlo en un VPS. Para hacer esto yo lo he hecho desde Hostinger, ya que desde aquí si clicamos en el apartado de IA y ML, pues nos vamos a encontrar un montón de herramientas de inteligencia artificial, entre las que tenemos Ollama. Para poder implementarlo, simplemente podríamos darle un clic en este apartado aquí, dentro del apartado de catálogo sobre el administrador de Docker, y al clicar en implementar simplemente lo tendríamos que confirmar y ya empezaría a hacer toda la configuración en automático. Y en cuestión de unos 10 segundos más tarde ya me diría que lo tendríamos por aquí ejecutándolo, y de hecho si le damos a abrir, pues ya vamos a poder ver que realmente esto se está ejecutando sobre un servidor en la nube, y esto nos va a permitir que todas las automatizaciones que hagamos, tareas o aplicaciones, pues siempre permanezcan activos independientemente si apagamos nuestro ordenador. Para activar Ollama, ten en cuenta que te voy a dejar un enlace especial, siendo este de aquí, que te va a permitir a golpe de un clic tener todo instalado en automático. Simplemente tendrías que clicar en esta parte de desplegar y desde aquí sobre el apartado de si tienes un cupón de descuento, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón, siendo este el de Alejavi, que cuando le das a aplicar pues te vas a encontrar con una oferta aún mayor. El enlace especial te lo voy a dejar abajo en la descripción y una vez sabemos esto, vayamos con el segundo caso de uso. Nano Banana 2 es el mejor generador de imágenes por inteligencia artificial y Cloud Code es la mejor herramienta para programar con agentes. Y si juntamos ambas vamos a poder hacer webs profesionales muy visuales e interactivas de forma sencilla. Para poder ver este caso de uso, primero saltemos a Flow, siendo esta plataforma de aquí que recientemente se ha actualizado, pero lo más interesante es que podemos utilizar Nano Banana 2 de forma gratuita, ilimitada y con configuraciones avanzadas. Para hacer esto, fíjate que cuando nosotros clicamos sobre el apartado de imágenes, nos diría que cada imagen nos va a costar 0 créditos, por lo que de los 150 créditos que nos dan en la cuenta gratuita, vamos a poder utilizarlos sin problema. Por lo que, ya teniendo esto claro, yo acabaré de saltar a la página web de McDonald's, ya que voy a intentar mejorar esta página web que probablemente valga varios miles de euros. Aquí, yendo a la página de las hamburguesas, vi que sin estar nada mal, realmente tenía algo de margen de mejora, ya que podemos ver que hay productos fijos, pero realmente más allá de algunas ofertas, lo que serían las imágenes principales como la de esta hamburguesa aquí no tiene ningún tipo de movimiento. Así que ahora vamos a rehacerlo con Cloud Code junto con Nano Banana. Para hacer esto lo primero que voy a hacer va a ser coger esta imagen, así que clico en copiar imagen, desde Flow clico en pegar y ya por aquí se empezaría a cargar. Una vez cargada le voy a especificar desde el apartado prompt los cambios que quiero hacer. En este caso que me genere una imagen igual que la anterior pero con todos los ingredientes por separado, como si estuviesen las 3 hamburguesas en el aire y los ingredientes pues puedan verse de forma diferenciada. Ya teniendo este requisito, como esto es gratuito, voy a seleccionar que me genere 4 imágenes, clico en enviar. Segundos más tarde y al primer intento me habría generado estas 4 imágenes, que la verdad es que todas, para ser a la primera y un prompt tan complejo, lo ha hecho bastante bien. Y la verdad es que de todos estos ejemplos yo diría que esta imagen de aquí es prácticamente perfecta, ya que podemos ver los ingredientes que son prácticamente exactamente igual que los de las hamburguesas de aquí, solo que pudiéndose ver todo por separado. Así que ahora, teniendo estas imágenes, yo podría coger una de las imágenes, arrastrarlo al apartado de ingredientes, escoger la imagen original, arrastrarlo también a la parte de ingredientes y ahora donde pone Nano Banana podríamos cambiar al apartado de vídeo. Aquí ya sí que tenemos un gasto de crédito, así que lo voy a disminuir a 2 vídeos con el Veo 3.1 Fast. Y ya como tenemos configurado que empiece con los ingredientes en separado y luego que termine con esa imagen final, le voy a decir desde el apartado prompt que las hamburguesas se vayan colocando hasta juntar todos sus ingredientes. Clico en enviar y segundos más tarde nos podríamos encontrar con este ejemplo de aquí.
o el que más me ha gustado y con el que nos estaremos quedando, este otro vídeo. Una vez tú ya tengas el resultado que te gustaría poner en la web, simplemente clica en los 3 puntitos, selecciona en descargar y desde aquí te recomiendo que lo selecciones en 720p. Sí que es cierto que podría subirlo de calidad, aunque a veces se satura un poco, por lo que es cuestión de probar cuál te gustaría más. Yo en mi caso lo voy a descargar en 720 y ya teniéndolo en el dispositivo estamos listos para crear la página mejorada. Para ello, desde Google Antigravity vamos a clicar en abrir carpeta y en este caso yo acabo de crear una nueva vacía llamado como web. Le doy a abrir. Y ya estando aquí, lo que vamos a hacer va a ser, por un lado, compartirle el vídeo que nos gustaría que estuviese en la web. Aquí, de hecho, ya lo tendría subido. Y luego, por otro lado, vamos a darle a este símbolo aquí para añadir un archivo y vamos a crear una habilidad que te estaré compartiendo también por el área de descripción. Para ello, yo voy a escribir scrollweb.md, aunque este nombre lo podrías cambiar, pero desde aquí dentro lo más importante es que pegues todo el texto que te estaré compartiendo con un documento. Desde aquí, ten en cuenta que le he puesto un montón de información para que realmente podamos tener esa funcionalidad en donde cuando nosotros le demos un vídeo sepa integrarlo a la perfección con la página web para que actúe de forma interactiva y que realmente pues tengamos una visualización mucho mejor de la original. Por lo que ya teniendo nuestro vídeo y esta habilidad que la acabamos de enseñar, nuevamente tendríamos que abrir nuestro terminal, abrimos Cloud desde Olama, voy a seleccionar para este ejemplo el GLM5, lo coloco a la derecha y desde aquí si le pongo algo como que quiero que me cree una página web para representar las 3 hamburguesas de McDonald's como producto premium y que para ello sepa que le he adjuntado un vídeo llamado burger.mp4 y que con esto, pues que quiero que básicamente me lo incluya de una forma interactiva y bien integrada, pues si yo ahora simplemente con esto le termino desde aquí diciéndole que siga la habilidad, pongo arroba y selecciono esta habilidad que acabamos de crear llamada Scroll Web, al yo darle un intro, ya por aquí lo va a empezar a procesar y poquito más tarde y al primer intento, fíjate lo que tenemos por aquí, ya que nos pone McDonald's Signature, la nueva colección. 3 hamburguesas diseñadas para paladares exigentes, ingredientes premium, sabor inigualable. Y con esto, si hago scroll hacia abajo, pues puedo ver cómo aparecen letras, como la experiencia redefinida, voy bajando y podemos ver cómo las hamburguesas se van montando. Aquí aparecería lo que sería la primera hamburguesa, llamada como el clásico perfeccionado, con un precio de 8,90. Aquí se va montando todo. Otra hamburguesa de 9,50 y conforme llegamos hacia abajo, pues tenemos otros efectos, en este caso con la crujiente irresistible de 8,50 y en definitiva, al bajar, pues podemos ver esta imagen final con algunos efectos más, una llamada a la acción de prueba la hora y aquí ya habríamos llegado al final. Lo mejor de todo es que no tenemos un vídeo, ya que si yo hago scroll hacia arriba, realmente vamos a poder ver cómo podemos interactuar y cómo está todo perfectamente orquestado conforme nosotros hacemos scroll. Por ejemplo, si yo sigo subiendo, pues se va separando, pero conforme yo vaya bajando, pues se estarían uniendo esta animación para poder ver todo este vídeo perfectamente integrado con la web. Y con esto ya no solamente hablamos de crear páginas web sin más, sino que realmente va a tener unas animaciones por detrás y carácter original. La verdad que es sorprendente la cantidad de cosas que podemos hacer ahora y por ello si quieres tener todos los conceptos bien estructurados y saberlo todo de una forma práctica para tener una visión global y estratégica sobre la IA generativa, debe tener en cuenta que acabamos de abrir el nuevo programa intensivo de inteligencia artificial para que lo puedas ver todo junto conmigo durante 8 semanas. Aquí ten en cuenta que vas a estar frente a una formación personalizada y cercana, en donde con un máximo de 25 personas vas a tenerme a mí por clase no en directo, sino en videollamada, para que podamos interactuar y preguntarme cualquier duda que te pueda surgir. Además, ten en cuenta que todas las clases, materiales y recursos lo vas a tener disponible las 24/7 y de por vida. Y al finalizar, no solamente vas a tener nuestro propio certificado, sino que opcionalmente también podrías convalidarlo, añadir una doble titulación con una universidad española con créditos. Sobre este curso, ten en cuenta que abajo en la descripción vas a poder ver un montón de información con una URL que te voy a dejar en el curso y junto a esto también vas a poder ver reseñas de otros estudiantes que ya dieron este paso.
Ahora vamos a estar viendo cómo le vamos a poder dar un montón de habilidades a nuestro agente a golpe de un clic. Y para poder hacer eso acabo de abrir otro proyecto llamado Cleaner, ya que quiero crear una aplicación algo más compleja que realmente me pueda ayudar a evitar una suscripción que estaba pensando tener. En concreto era esta aplicación que te limpiaba el ordenador analizando todos los archivos más grandes de tu ordenador, pudiéndolos priorizar y liberando espacio de tu ordenador. Pero como para hacer esto estamos frente a una tarea un poco más compleja, vamos a darle más habilidades a nuestro agente. Y para hacer esto acabo de abrir nuevamente a Claude. Esto esta vez lo voy a ampliar un poco más. Y desde aquí, si clicamos en el apartado de slash, fíjate que vamos a tener una opción deslizándonos hacia abajo que sería la de plugin, aunque realmente también lo podrías buscar directamente poniendo esa palabra. Le voy a dar un intro y desde aquí, si le damos hacia la derecha, vamos a poder entrar en el Marketplace para clicar en Enter en esta primera opción de añadir desde Marketplace. Al hacer esto, nosotros vamos a poder copiar cualquier repositorio para que pueda integrarlo todo. Y teniendo esto en cuenta, te voy a estar también compartiendo este repositorio de Claude donde recogen un montón de habilidades. Aquí en la parte de Skill vamos a poder ver bastantes habilidades de un montón de tipo, ya sea tanto para desarrollar frontend, PDFs, PowerPoint, testar en páginas web y en definitiva cualquier habilidad de un equipo completo. Y para utilizar esto, todo lo que tenemos que hacer sería copiar esta URL de aquí y desde donde nos hayamos quedado la pegamos, le damos un intro y ya va a empezar a extraer toda esa información. Una vez lo haya hecho, selecciona esta segunda opción de habilidades de documento. Le damos un intro, lo instalamos en el proyecto y al hacer esto ya podremos ver esta carpeta con todo instalado. Así que ahora, si le ponemos un prompt que ya acabo de pegar por aquí, en donde le pido que cree una aplicación local tipo CC Cleaner, pero que se llame CleanNavi, al decirle que debe conectarse con la carpeta que seleccione y analice todo su contenido, si le especifico esas funciones que necesito de que pueda analizar los archivos para detectar qué basura puedo borrar y que tenga una interfaz simple para poder manejarlo, al clicar en enviar, tras procesarlo y crearlo, por aquí me pone una forma muy limpia que le ponga la ruta de la carpeta que quiero analizar, así que le voy a poner la de mi carpeta de descargas, clico en analizar carpeta y fíjate cómo prácticamente de forma instantánea me diría todos los archivos que tengo, cuánto estaría ocupando y por aquí abajo podría ver, por ejemplo, el último vídeo que subí en mi canal que ocupa más de 8 gigas y en definitiva pues tendría todo esto ordenado de lo que más pesa a lo que menos. Incluso me pondría por aquí los archivos duplicados, que esto incluso yo podría seleccionar estos de aquí y ya me pondría todo el espacio que voy a poder liberar conforme yo vaya seleccionando nuevos archivos. De hecho, fíjate cómo aquí subiría esos gigas que teníamos seleccionado. También podría tener un filtro de archivos grandes, otros de archivos temporales, todos los duplicados que tenemos. Y aquí también podría haber archivos antiguos de más de 6 meses en el caso de que lo tuviese. Y por eso esto funciona en otras carpetas. Voy a cambiar la ruta a, por ejemplo, esta carpeta de aquí, que como puedes ver tengo un montón de archivos, ya que estuve creando mi propia agente de inteligencia artificial hecho a medida, cosa que por cierto si te gustaría ver lo tengo ya por este vídeo aquí, por lo que ahora voy a copiar esta ruta de aquí, la pego en este apartado, clico en analizar y fíjate cómo al instante me diría todos los archivos que ha escaneado, en este caso 142, me pondría esos archivos que son los que realmente tengo en esa carpeta, todo ordenado por lo que más pesa a lo que menos y nuevamente si yo esto lo borrase para volver a la carpeta de descarga, pues puedo ver que vuelvo por aquí, vamos a intentar borrar un archivo, por ejemplo el de vídeo, clico en mover a la papelera, lo confirmo y desde aquí me diría que ya no está en el sistema. Vamos a ver la carpeta de descarga y efectivamente ya no tendría ese vídeo por aquí y ahora vamos a intentar también borrar otro archivo como podría ser la última miniatura del vídeo que subí en mi canal, por lo que este veo que se llama confi.jpg, siendo justamente este archivo aquí, por lo que clico, doy a mover a la papelera, confirmo y ya no tendríamos ese archivo por aquí. Y es que con esto realmente ya no solamente vamos a poder crear aplicaciones para intentar monetizar o crear un nuevo proyecto, sino que literalmente podemos crear una app por la que quizás tengamos que contratar para nuestro uso personal, solo que ahora la vamos a poder hacer a medida con un equipo completo que tenga un montón de habilidades para poder desarrollarla.
Terminando con el último caso de uso, estaremos viendo cómo podemos utilizar modelos de inteligencia artificial instalados en local para no tener ningún tipo de limitación, ya que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido coger modelos en la nube que tienen ciertos límites diarios. De hecho, si nos volvemos a Ollama, fíjate que arriba a la derecha vas a tener una cuenta creada que te piden que te hagas cuando vayas a utilizar esta herramienta, y entrando al apartado de la configuración, fíjate que desde aquí, aunque es gratuito, nos dice que los modelos que estemos utilizando en la nube nos van a dar un límite cada 2 horas, en este caso he utilizado más o menos un 4%, y semanalmente también vamos a tener cierto límite que se va a regenerar de forma automática. Y esto viene genial si tenemos un equipo que no sea muy potente y queramos ejecutar los modelos más potentes, aunque realmente también a día de hoy tenemos modelos más pequeñitos que podemos instalar en el local para no tener ningún tipo de límite. Para hacer esto, fíjate que directamente desde Ollama, si entramos al apartado de modelos, nos vamos a encontrar con un montón de modelos. Sí que es cierto que tal y como dice su documentación cuando utilicemos Cloud Code, si hacemos un poquito scroll hacia abajo, vamos a poder ver los modelos que recomiendan, como el Kimica 2.5, el GLM 5, el Minimax 2.5 y el Qwen 3.5, siendo estos 4 últimos modelos que estarían en la nube, y también pues nos recomendarían otros modelos que no están en la nube, como por ejemplo el Qwen 3.5, siendo este uno de los últimos modelos que han salido de código abierto que son los más potentes. Por lo que si volvemos a Ollama, fíjate que desde aquí vamos a poder filtrar por los modelos más nuevos. Aquí nos vamos a poder encontrar modelos como Qwen 3.5 o el GLM 5. También ten en cuenta que podríamos encontrarnos los modelos abiertos de otras compañías como Gemini de Google, pero a día de hoy uno de los más potentes, como es Qwen 3.5, yo lo voy a seleccionar y fíjate que desde aquí nos dicen que es apto para todas estas aplicaciones, y de hecho para ejecutar y abrir esta herramienta directamente desde un modelo local podemos escribir directamente este comando, pero antes tenemos que instalarlo, y para ello debes de conocer cuál deberías instalar. Ten en cuenta que por aquí te vas a encontrar diferentes variantes, teniendo diferentes tamaños de parámetros, y cada uno de estos pues te van a exigir un mínimo de RAM. Aquí por ejemplo tenemos el de 0,8 que nos exige 1 GB de RAM, y otros modelos mucho más potentes que nos exigirían hasta más de 80 GB. Por lo que aquí lo ideal sería que escojas uno ajustado al que pueda servir para tu ordenador, y en el caso que tú quieras descargar alguno, simplemente tendrás que seleccionarlo. Yo en este caso voy a seleccionar este, ya que tengo otros instalados que te estaré mostrando en breve, así que voy a copiar directamente desde aquí lo que sería el nombre, me voy a volver al terminal, aunque realmente esto lo podría hacer desde Antigravity como los casos de uso anteriores, y desde aquí voy a escribir la palabra Ollama, pool, y pegaría desde aquí el identificador que acabamos de copiar de la página de Ollama. Le damos un intro y ya con esto se va a empezar a conectar, y fíjate cómo lo empezaría a descargar. En este caso nos va a tardar unos 40 segundos. Aquí ya faltan los últimos 5 segundos, pero antes de nada ten en cuenta que quizás no sepas qué modelo podrías utilizar para tu ordenador, y aquí sería tan fácil como hacer una captura y preguntar a ChatGPT cuál podrías instalar poniendo el nombre de tu dispositivo. Y desde aquí, dependiendo del número de parámetros, pues vamos a tener un tamaño en cada una de ellas. Por ejemplo, el más pequeñito ocupa tan solo 1 GB, pero tenemos otros modelos que llegan a superar los 80 GB. Por aquí, en lo que he tardado en decirte esto, ya me diría que tengo instalado con éxito este modelo, y ahora nuevamente si desde aquí abrimos Cloud desde Ollama, pues fíjate que en el apartado de abajo ya me va a aparecer un modelo adicional respecto a los que me aparecían al principio, siendo el de 2 billones de parámetros. Y ahora para seleccionar uno, en este caso voy a elegir el más pequeñito para hacer la prueba, al darle un intro ya lo estaríamos utilizando, solo que ahora en lugar de utilizar una nube que tiene ciertos límites, sí que es cierto que amplios, pero los tiene, pero con esta metodología ya no tendríamos ningún tipo de límite, ya que lo ejecutaríamos en local. Así que yo desde aquí ahora le podría hablar como en los otros modelos anteriores. Por ejemplo, si le digo, hola, ¿cómo estás?, ya por aquí lo va a empezar a pensar, y en cuestión de un par de segundos más tarde tendríamos por aquí la respuesta. Y con esto, allá donde estemos, por ejemplo en Antigravity, si lo lanzamos, pues nuevamente nos van a aparecer todos estos modelos, y si yo en este caso abro el más potente que tengo, que en este caso es de 9 billones de parámetros, pues ya lo tendría por aquí cargado, y si le escribo este prompt y lo envío, pues después de casi un minuto ya no la habría escrito por aquí, hablando en este caso de la langosta, pero ten en cuenta que a mí me ha tardado un poco más debido a que tengo bastantes pestañas abiertas, grabaciones de pantalla y demás. Lo cierto es que con esto se desbloquean muchas oportunidades que ya no hay que esperar, porque ahora las podrás crear.